Existe una práctica habitual dentro del mundo del fútbol donde los jugadores, agentes y clubes tienden a pensar que cuando al jugador se le acaba el contrato puede moverse a otro club de manera gratuita. Sin embargo, la realidad demuestra que esto no sucede en todos los casos. Hola a todos, soy Samuel Jurado, Managing Director de CIF, y para explicar por qué todas las transferencias no son gratuitas, hoy vamos a hablar del derecho a la compensación por formación. La compensación económica es el derecho que tiene un club a recibir una cantidad económica por haber invertido en la formación de un jugador. De manera coloquial, los jugadores obviamente aprenden a jugar, se forman en un equipo y ese equipo, ese club, ha invertido un dinero en scouting, en entrenadores, en los terrenos de juego, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiere el club es poder recuperar ese dinero que ha invertido para formar a ese jugador y que ahora va a prestar su servicio en otro club. ¿Cuándo se considera que el jugador está en formación? O dicho de otra forma, ¿cuándo se considera que el jugador deja de estar en formación para pasar a ser profesional y por lo tanto pagar las cantidades que se hayan generado? Pues en primer lugar, cuando el jugador firma su primer contrato profesional. Y en todo caso, cuando el jugador cumple los 23 años. Estas cantidades hay que pagarlas cada vez que ese jugador se mueve de un club a otro antes de firmar ese contrato profesional o bien antes de cumplir esos 23 años de edad. Pero estas cantidades que se pagan no se hacen en sustitución de la cláusula de rescisión. Es decir, como el jugador no tiene contrato profesional, se sustituye la cláusula de rescisión por los derechos de formación. No tienen nada que ver. Los derechos de formación tienen una naturaleza totalmente distinta y lo que pretenden, como hemos dicho antes, es resarcir al club formador por la inversión que ha realizado e incentivar a ese club a que siga llevando a cabo esa misma tarea. Las transferencias pueden ser de dos tipos. Pueden ser internacionales, en cuyo caso operarán las normas de FIFA, o pueden ser nacionales. En el caso que nos ocupa hoy vamos a hablar de las nacionales y más concretamente de Inglaterra. En Inglaterra, las reglas de la Premier League, la English Football League y la Football Association establecen que cuando un club firma a un jugador que no tiene contrato, está obligado a pagar la compensación por formación al club que lo ha formado, por el desarrollo y la inversión que ha realizado sobre este jugador. Para determinar esas cantidades, lo que dicen esta regla es que, en primer lugar, deja que esos clubes actúen en base a la autonomía de la voluntad, es decir, que ellos acuerden cuál es la cantidad que tienen que pagar. Si los clubes no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces será una tercera entidad quien entre en juego para determinar cuáles son las cantidades que hay que pagar. Hablamos de la Professional Football Compensation Committee. ¿Y cuáles son los criterios en los que se basa la PFCC para determinar la cantidad que un club tiene que pagar a otro? Bueno, pues por un lado, el estatuto del club. No es lo mismo que sea un club de Champions que un club que sube y baja de categoría. La edad del jugador. Aquí tienen que entrar a valorar el potencial de desarrollo que tendrá ese jugador, lo cual es algo que es bastante complicado. En tercer lugar, el modelo de formación del club. Es decir, cuál es la academia que tienen, cómo operan esa academia, el scouting, entrenadores, si tienen una residencia en la que el jugador puede quedarse a vivir y cualquier tipo de inversión que realice en torno a la academia. Por otro lado, los gastos en los que ha incurrido el club para registrar al jugador. Ya vimos en este post anterior que para poder jugar partidos oficiales y no oficiales es necesario que el jugador esté inscrito. Por otro lado, cuánto tiempo ha estado ese jugador en el club formador, ya que la formación va desde los 12 años hasta los 23. Por otro lado, los términos del contrato, es decir, qué condiciones está dispuesto a ofrecerle este nuevo club a ese jugador, para valorar si realmente este jugador va a tener ese potencial. Por otro lado, las apariciones internacionales, algo que también lo tienen bastante en cuenta porque eso también determinará el potencial que tiene el jugador. Y por último, el interés mostrado por otros clubes, es decir, que si en Inglaterra se dan cuenta de que hay otros clubes pujando por ese futbolista, entenderán que el potencial que tiene es bastante alto y elevará las cantidades. Y así, a modo general, las cantidades que suele ofrecer las estructuras de tres maneras. Por un lado, establece una cantidad fija. En segundo lugar, una cantidad variable en función a las apariciones que ese jugador haga con el nuevo club. Y en tercer lugar,
siempre reserva un porcentaje de una futura venta para el club formador, lo que se conoce como el sell-on fee. Dejaremos para otro momento un análisis de los casos más importantes que han pasado por el PFCC, pero a modo general estas cantidades nunca han sobrepasado el 1.000.000 de libras. De hecho, la mayoría ni siquiera llegan a 250.000. Así que todos aquellos clubes que estén esperando a que un determinado jugador finalice contrato para ficharlo gratis, o aquellos agentes que esperen a que su jugador finalice contrato porque piensan que ahorrar en el traspaso va a suponer un aumento del salario, deberían de considerar el buscar el asesoramiento legal para evitar sorpresas en el momento de la transferencia.